Imagínate despertar y encontrarte con un país al borde del caos, en el que simplemente expresar tu opinión puede llevarte a la cárcel. Esa es la realidad de Venezuela en estos momentos, cuando las fuerzas de seguridad reprimen a cualquiera que se atreva a cuestionar los resultados de las recientes elecciones, con la Corte Penal Internacional en estado de alerta máxima. Nunca ha habido tanto en juego, y el mundo sigue de cerca el desarrollo de esta crisis. Es día de elecciones, y las tensiones ya están por las nubes. La gente se dirige a las urnas y existe la sensación de que algo grande está a punto de suceder. Cuando llegan los resultados, las cosas empiezan a complicarse. Las cifras oficiales llegan y Nicolás Maduro, el hombre que ha estado dirigiendo el espectáculo en Venezuela desde hace un tiempo, reclama la victoria. Pero espera un segundo, esos números no parecen cuadrar. Según múltiples informes, la evidencia sugiere fuertemente que Maduro en realidad perdió por más de un margen de 2-1. Eso es enorme. La gente que ya sospechaba de su régimen ahora está furiosa. Creen que se aferra al poder a pesar de una clara derrota. Y honestamente, es difícil culparlos por pensar de esa manera. Ahora, hablemos de la reacción de Maduro. No se echa atrás, ni por un segundo. Maduro se declara rápidamente ganador, despejando las dudas generalizadas y las acusaciones de juego sucio. Está en la televisión estatal, tan desafiante como siempre, diciendo a todo el mundo que la victoria es suya y que se acabó. Pero, ¿es así? La verdad es que no. Casi de inmediato, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, la gente empieza a cuestionar su afirmación. No se trata solo de susurros entre la oposición, sino de un escepticismo público y ruidoso. Observadores internacionales, líderes de la oposición, incluso gente corriente. Todo el mundo pone en duda la supuesta victoria de Maduro. Es como si el mundo entero estuviera mirando y diciendo, ¿estás seguro de eso? Para entender realmente lo que está pasando aquí, tenemos que rebobinar un poco y mirar el panorama general. El clima político de Venezuela ha sido una montaña rusa durante años. Desde la época de Hugo Chávez, el país ha estado profundamente dividido. Tras la muerte de Chávez, Maduro asumió el poder, y además hoy ha habido una controversia tras otra. La economía se hundió, la gente se echó a la calle, y luego llegaron las tristemente célebres elecciones de 2017. ¿Se acuerdan? Estuvieron marcadas por la violencia y la oposición puso el grito en el cielo, acusando a Maduro de amañar los resultados para mantenerse en el poder. ¿Le suena familiar? Esta vez se siente como un déjà vu, excepto que lo que está en juego es aún mayor. Ha habido de todo menos calma. Justo después de las elecciones, la respuesta del gobierno fue rápida y dura. Las fuerzas de Maduro no perdieron tiempo en reprimir a cualquiera que se atreviera a cuestionar el resultado. Estamos hablando de más de 2.000 personas que fueron detenidas solo por protestar contra los resultados. No se trata de manifestaciones al uso. La gente está en la calle, arriesgándolo todo para hacer oír su voz, y el gobierno se ensaña con ellos. Los métodos que utilizan para acallar la disidencia son propios de una novela distópica. En primer lugar está la aplicación gubernamental. Al principio parece inofensiva, una aplicación para informar de los cortes de electricidad, pero ahora se está utilizando para algo mucho más siniestro. El régimen de Maduro la ha reutilizado como herramienta para perseguir a los disidentes. Imagínate, una aplicación que se suponía que debía ayudarte ahora se utiliza en tu contra. Se anima a la gente a denunciar a cualquiera que hable en contra de los resultados de las elecciones o del gobierno en general. Se está creando una atmósfera de miedo y paranoia en la que no puedes confiar ni en tus vecinos. Y la cosa no acaba ahí. El gobierno se está preparando para lo que esperan que sea una avalancha de nuevos presos. Están reformando las cárceles, especialmente las dominadas por las bandas, para albergar al creciente número de opositores políticos que planean detener. Es escalofriante pensarlo. Se trata de lugares que ya eran famosos por sus duras condiciones y ahora se están preparando para albergar a más personas cuyo único delito es levantarse contra un régimen que se aferra al poder.
Luego está el propio Maduro, haciendo declaraciones públicas que envían un mensaje claro a cualquiera que piense en oponerse a él. Ha salido en la televisión estatal, declarando audazmente que no habrá piedad para sus oponentes. Piensen en el peso de esas palabras: sin piedad. No solo está hablando de silenciar la disidencia, sino de aplastarla por completo. Es el tipo de retórica que produce escalofríos, porque no es solo una amenaza, es una promesa de lo que está por venir. No es la primera vez que la CPI tiene que intervenir y vigilar la situación en el país. Ya en 2017, tras el último gran lío electoral, la CPI abrió una investigación sobre la violencia que estalló. Se estaban investigando acusaciones bastante graves, nada menos que crímenes contra la humanidad. Y aquí estamos de nuevo, con la CPI intensificando sus esfuerzos de supervisión, porque las cosas se están yendo de las manos una vez más. Entonces, ¿qué significa que la CPI diga que está vigilando activamente la situación? Esencialmente, están observando cada movimiento que se hace, recopilando informes y pruebas de lo que ocurre sobre el terreno. Esto incluye toda la violencia, las detenciones y cualquier otra acción que pueda considerarse una violación de los derechos humanos. No se limitan a esperar a que las cosas se calmen, sino que recopilan activamente información que podría utilizarse en una investigación formal. Dada la rapidez con que se están intensificando los acontecimientos, es muy significativo que la CPI intervenga a este nivel. El Estatuto de Roma es básicamente el reglamento de la CPI, y en él se describen los tipos de delitos que tienen autoridad para enjuiciar. Estamos hablando de algunos de los peores delitos: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Venezuela es parte en el Estatuto de Roma, lo que significa que si la CPI encuentra pruebas de que se están cometiendo este tipo de delitos durante la represión, puede intervenir y hacer rendir cuentas a los responsables. La participación de la CPI es una clara advertencia a Maduro y su régimen. Si cruzan ciertas líneas, podría haber graves consecuencias en el escenario internacional. ¿Cómo está reaccionando el mundo a todo esto? La respuesta internacional ha sido una mezcla de preocupación y condena. Varios países y organizaciones de derechos humanos apoyan la decisión de la CPI de vigilar tan de cerca a Venezuela. Están denunciando al régimen de Maduro por la forma en que está manejando la situación, y muchos están presionando para que se exijan responsabilidades a través de la CPI. El hecho de que la CPI esté implicada da más peso a estas voces internacionales. No se trata solo de palabras. Existe la posibilidad real de que se emprendan acciones legales. Las consecuencias de las elecciones han sido brutales y los informes sobre violaciones de derechos humanos son desgarradores. Estamos hablando de violencia generalizada, con las fuerzas de seguridad haciendo un uso excesivo de la fuerza para reprimir cualquier forma de disidencia. Imagínense vivir en un lugar donde el simple hecho de protestar o cuestionar los resultados de las elecciones puede hacer que te metan en la cárcel. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, sin ningún proceso legal real ni protección de sus derechos. Es como si el gobierno utilizara el miedo como arma, tratando de silenciar a cualquiera que se atreva a alzar la voz. Los abusos contra los derechos humanos no se detienen ahí. También oímos hablar de palizas, torturas y cosas aún peores para quienes se ven atrapados en estas represiones. No solo sufren los manifestantes, sino también sus familias y sus comunidades. Este tipo de represión crea un efecto dominó, extendiendo el miedo y la desconfianza por toda la sociedad. Cuando la gente tiene miedo de decir lo que piensa, cuando está constantemente vigilada, se rompe el tejido social. El daño no es solo físico, sino también psicológico. Y luego están las consecuencias sociales y económicas de todo esto. Venezuela ya tenía problemas antes de las elecciones, pero ahora las cosas van de mal en peor. La inestabilidad provocada por las acciones del gobierno está dificultando aún más la subsistencia de la gente. La economía está cayendo en picado. La inflación se ha disparado y los productos de primera necesidad
son cada vez más escasos, las empresas cierran, la gente pierde su empleo y la pobreza se extiende como un reguero de pólvora. Es como si todo el país estuviera atrapado en una espiral descendente y no hubiera una salida clara. El tejido social también se desgarra. Las familias se están separando a medida que la gente huye del país en busca de seguridad y una vida mejor. Los que se quedan tienen que lidiar con las dificultades diarias de vivir en un lugar donde el gobierno parece más centrado en mantener el poder que en cuidar de sus ciudadanos. La confianza entre el gobierno y el pueblo se está erosionando, y eso está llevando a una sensación de desesperanza y desesperación. ¿Qué opinas al respecto? Háganoslo saber en los comentarios.